Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales les da la bienvenida a esta ceremonia de homenaje a mi maestro inolvidable. Por un 10º año consecutivo nos reunimos para rescatar del olvido a aquellos maestros que guiaron, educaron y sembraron en las mentes y los espíritus de nuestros maestros de hoy y que servirán de espejo a las futuras generaciones. Preside este acto el señor rector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, doctor Gastón O'Donnell. Están presentes la señora vicerrectora general, licenciada María Laura Pérsico, el señor presidente del Consejo de Administración, doctor Juan Carlos Gómez Barinaga, el señor presidente del Superior Consejo Académico, doctor Luis Nicolás Ferreira, el señor presidente del Consejo Asesor Académico, ingeniero Jorge Mostani, el rector de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales, doctor Jorge Panic, el exministro de Educación, profesor Antonio Salonia, los señores secretarios generales académicos, los decanos de las diferentes facultades y demás autoridades de la universidad. Invitamos al señor rector, doctor Gastón O'Donnell, a hacer uso de la palabra. Buenas noches, les agradezco a todos que hayan venido hoy a nuestra universidad a participar de este acto, que es el acto más emotivo que tiene UCES y es una de las tradiciones de la universidad, que ha tratado de recuperar el espíritu sarmientino en lo que hace a la enseñanza. En general, el día 11 de septiembre, que se recuerda la muerte, el fallecimiento, se conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, hasta ha dejado de ser un feriado obligatorio, por lo tanto ha quedado muy difuso en la memoria la figura de Sarmiento. Sarmiento, por supuesto que fue un personaje controvertido en nuestra historia, pero lo que ha tenido y lo que ha guardado como valor indudable es ese espíritu y ese valor por la educación. Sarmiento perteneció a una generación que fue una de las generaciones históricas más importantes de nuestro país, que fue la generación del 37. Con Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Bartolomé Mitre y Sarmiento, ellos fueron las figuras más promisorias de esa generación, que fue una generación que se alumbró a la vida pública reuniéndose en el Salón Literario de Marcos Sastre, en realidad para de algún modo combatir el régimen de Juan Manuel de Rosas. Rosas, que fue otro personaje controvertido en nuestra historia, pero muy ignorado, de modo, yo les diría, ni siquiera injusto, de un modo que inverosímil, porque fue un personaje clave para nuestra historia, alumbró una época que por supuesto tuvo sus más y sus menos, tuvo la defensa de la soberanía nacional como un valor que fue reconocido hasta por el propio San Martín, que le legó su sable, y en eso a Rosas se le conoció como el gran americano. La figura más importante de América después de Bolívar fue Juan Manuel de Rosas, en el sentido de la defensa del territorio. Y en el sentido de difundir el valor de la educación y plasmar una constitución y plasmar los valores del federalismo, Rosas en ese sentido dejó bastantes deudas pendientes, y fue la propia generación del 37 la que vino a saldarlo de algún modo. Esa generación, Esteban Echeverría murió en el 50, murió un poco antes, pero Juan Bautista Alberdi, que escribió las bases de la Constitución, y Sarmiento y Mitre, que fueron presidentes de la República, pudieron plasmar esos valores que habían acuñado en el Salón de Marcos Sastre, en el Salón Literario, y que Rosas se había negado hasta reconocerlos. Sarmiento fue el mayor de los enemigos en el sentido de Rosas. Todos fueron al exilio, algunos tuvieron hasta exilios interiores,
Echeverría murió antes incluso, con una gran melancolía, porque no se plasmaba la Confederación. Pero Sarmiento fue el más implacable de los enemigos de Rosas. Y en ese sentido también es un personaje controvertido. Pero Sarmiento tiene un valor innegable y destacado, que es expandir la educación. Rosas había retaseado los recursos, había dejado sin presupuesto la Universidad de Buenos Aires, casi no funcionaba la universidad en épocas de Rosas. Y cuando se restablece la Confederación, la educación universitaria y sobre todo los colegios empiezan a tomar un auge y un sentido que hasta ese momento no se tenía. Sarmiento, que había conocido Estados Unidos, trae la famosa acción de traer a las educadoras norteamericanas. Mary Graham fue una de ellas, de las más notorias y conocidas. Y ya para esa época, cuando cae Rosas, después de Caseros, nos organizamos como confederación. Ni siquiera éramos en la realidad una confederación o una unión de provincias. Pese a que la letra de la Constitución lo empezaba a decir en el 53, éramos un cierto aglomerado de ciudades. Estaba Buenos Aires acá, Córdoba un poco más allá, Santa Fe, estaba Paraná, que era la capital de la Confederación, estaba Tucumán, estaba Salta, estaba San Juan, estaba Mendoza. Había algunas ciudades, ni siquiera podemos hablar de provincias constituidas. Y había pocos lazos que unieran a nuestro país como una nación, como una única nación. Uno de esos lazos era el cuartel, donde estaba el ejército. Eso, cuando uno recorría las ciudades había un cuartel, había un juzgado, que era el segundo lazo, y había un colegio nacional, a partir de los valores de la generación del 37, encabezados principalmente por Sarmiento. Sarmiento en ese sentido fue un gran hacedor, un gran emprendedor y un gran luchador por la educación. Ese espíritu sarmientino se ha perdido mucho en Argentina. Hoy los maestros casi no se llaman a sí mismos maestros, se llaman trabajadores de la educación, lo cual supone que la vocación no es lo primero, lo cual supone que el educando no es lo primero, lo cual supone que los niños que tendrían que ser el eje del sistema ya no lo son, sino que el trabajador de la educación pasa a ser él el protagonista, él el que decide y él el que se pone en el orden de prioridades. No era así en la época de Sarmiento. En la época de Sarmiento y la época que siguió con Roca, la ley 1420 y casi todo el siglo XX, el centro de la educación era el alumno y el maestro, que tenía una gran vocación y un gran reconocimiento social. Y no eran trabajadores de la educación, eran maestros. Éramos, como somos todos nosotros, docentes en el grado en donde estemos. La UCE quiere recuperar ese espíritu y quiere premiar a quienes han dejado alguna huella por algún motivo en alguno de nosotros, y eso los ha constituido en el maestro inolvidable. Por eso hacemos este concurso que es abierto a la comunidad e invitamos siempre a que nos escriban y nos cuenten qué persona, aunque no haya sido un maestro del aula, que haya sido un maestro de la vida, le ha dejado una huella importante que puede ser considerado el maestro inolvidable. Con ese espíritu hacemos este premio, que cada año es más emotivo, y tengo hoy el honor de presidir. Muchas gracias. Y a continuación, el señor Alberto Fernández Calvo, secretario del jurado del premio Mi Maestro Inolvidable, leerá el acta número 11 del libro de actas correspondiente. Adelante, por favor. Acta número 11. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de agosto de 2010, siendo las 13 horas, se reúne el jurado del premio Mi Maestro Inolvidable 2010, en dependencia del decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. El mismo está integrado por la señora vicerrectora, licenciada María Laura Pérsico, por el señor decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, doctor Enrique Costalieste,
por el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, doctor José Antonio Basso, y por el señor Alberto Fernández Calvo. Como primera resolución se designa al doctor Enrique Costa Ariesti y al señor Alberto Fernández Calvo como presidente y secretario del jurado Mi Maestro Inolvidable 2010 respectivamente. A continuación se inicia el análisis de los trabajos presentados para optar por el premio Mi Maestro Inolvidable. Luego de un amplio cambio de opiniones y constatando previamente que los trabajos estuvieran de acuerdo a las bases del concurso para este año 2010, se acuerda por unanimidad otorgar 6 premios conforme a la siguiente nómina confeccionada por riguroso orden alfabético. Maestro Inolvidable, profesora Ercilia Bramati de Pérez, propuesta por el señor Osvaldo David Rosas. Maestro Inolvidable, doctor Mario Jorge Calvi, propuesto por la doctora Viviana Frare. Maestro Inolvidable, maestra Dora Maguilana de Gripo, propuesta por el licenciado Fabián Maradei. Maestro Inolvidable, doctor Horacio Sanguinetti, propuesto por el doctor Gastón O'Donnell. Maestro Inolvidable, profesor Estadius, propuesto por el licenciado Carlos Tenzioni. Maestro Inolvidable, licenciada Adriana Valeria Ricotti, propuesta por el doctor Juan Carlos Gómez Badinaga. El jurado resuelve asimismo fijar para el día 9 de septiembre próximo la entrega de las distinciones conferidas a los homenajeados, en un acto que se celebrará a esos efectos, debiéndose por secretaría cursar las notificaciones e invitaciones correspondientes a los elegidos y a quienes los propusieron, asentándose lo resuelto en el libro de actas de Mi Maestro Inolvidable. Sin más asuntos que tratar, siendo las 19 horas, se levanta la reunión. Firmado Enrique Costa Ariesti, presidente, Alberto Fernández Calvo, secretario. Muchas gracias. Muy bien, llegó el momento. Vamos a invitar en primer lugar a la profesora Ercilia Bramati de Pérez y al señor Osvaldo Rosas a subir al estrado. El señor Rosas dará lectura a la semblanza sobre su maestro inolvidable. Adelante, por favor. Buenas noches. Es primero un honor estar aquí en esta Casa de Altos Estudios. Doctor O'Donnell, demás autoridades de la universidad. Y cuando tuve que empezar a armar esta semblanza de mi querida Lita, necesitaba una frase que la resumiera. Y buscando encontré una de un estudioso de la educación que es Rubén Alves, que dice: enseñar es un ejercicio de inmortalidad. Sabías que la música era parte de mi vida. Quizá por ello, imaginaste que regalarme toda tu sabiduría llenaría mi alma con el dulce canto de Euterpe. Querida Lita, es probable que muchos de los alumnos no hayan comprendido tu mensaje, tal vez ni siquiera yo, pero tu vitalidad, tus dotes de siempre madre, lograron que tu misión tuviera ese anhelado final feliz: aprender una lección de vida en cada clase. Comprendí que la música era el arte de sentir y vivir con sonidos, y que una maestra puede ser la iniciadora del camino hacia ese lugar. Mi corazón no deja de conmoverse cuando nos encontramos y tus ojos me ofrecen